Lo habíamos dejado. Estoy rapeando con Geraldo. Por el mundo voy andando. Oh, 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 oh. Vamos a ver. Los lugares en los que puedes comenzar misiones nuevas de Plutton Wayne están marcados con el icono de exclamación en rojo. Ok. Es que esto no lo... Este mapa no lo he visto yo. O sea, es el ducado de Toussaint. Ahí abajo. Lo han puesto aquí abajo como el que no quiere la cosa. Está bien. Guay. Molto bene, de bambino. Sí, sí, sí. Vale. Reúnete con Reggie en el cementerio de Mere Le Chais. Tiene toda la pinta de ser francés esto, ¿eh? Pero toda la pinta de ser francés. Sí o sí, vamos. Sí o sí. Vale. Aquí, señores, se sale por ahí arriba. Se saldrá por ahí arriba, seguramente. Tenemos un cofrecito, guantelete de guardia de los colores de Toussaint, Toussaint. Todo es Toussaint aquí. Y por aquí se sale. Ahora sí. Ahora sí se sale por aquí. Ok, tenemos cosas nuevas. Calladito está hoy de Witcher, ¿no? Sir, a letter for you, sir. Letter? Who from? Una Can't carta. rightly say, sir. ¿De quién será I was esa just to carta? deliver it. El sello dice franqueo pagado, así que piérdete. Damos... Toma tu propina. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be Vamos of a darle una service moredilla al again. chaval, ¿no? El pobre. Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather Esto es murky, interesante as porque is está hablando the sobre el location of the profesor scholar's Moreau, laboratory, his journal could que es contain para more information. mejorarnos a It nosotros lies buried with him in his sobre tomb. las mutaciones de los I brujos. enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you, thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly Oh, es good de care Jen, of es de yourself. nuestra Jen. Pone tu Your Jen. Yen. Yu Yen. A professor who studied Witcher mutations. Espectacular. That should be worth looking into. Pues sí, ¿eh? Venga. Vamos a ir primero a pasar el trance. Reúnete con Regis en el cementerio. Vamos a ver primero también el inventario. Tenemos bastantes cosas por aquí. Que no creo yo sean cosas buenas. A ver, de armas no tenemos nada bueno. De pantalones sí. Tenemos estos buenos. Pero por 14 de armadura no nos vamos a quitar toda la vitalidad y toda la resistencia que tienen los que llevamos puestos. Por supuesto. Y igual que esto, resistencia al daño por corte, resistencia al daño por corte. Este sí nos interesa. Este sí no lo vamos a cambiar. ¿No? Yes. Por lo demás, Mastercard. En el momento que veamos un vendedor de armadura, nos vamos para allí, pero ya, vamos. Un perfumista, tío. Whoa! A witcher! A serious client at last. Tell me, what do you need? ¿Qué me ofreces, Show me what chaval? you've got in stock. Vale.
Vale, todo esto es alquimia, tío. Poción de despeje. Devuelve todos los puntos de habilidad gastados. Desarrolla habilidades en reserva disponibles para que puedas redistribuirlos. Poción de restauración. Devuelve a la reserva todos los puntos de habilidad gastados en desarrollar mutaciones para que puedas... Vale, ¿y esto qué es? Solución para tintes. Ah. ¿Y esto? Se puede vender a los mercaderos de montar para obtener componentes artesanales. Perfume. Uf, aquí hay un montón, ¿eh? Dios. Bueno, pues ya está. Esto parece la película Jurassic Park con esta música, ellos. ¿No os suena? Vale. Yepa, ahí hay alguien de armaduras. Pero claro, se entra por el otro lado. Vamos ahí para venderle las cosas. Porque, hombre, la verdad que es interesantísimo. También ver qué es lo que tienen aquí. Las cosas como son. Hola, buen hombre. ¿Qué pasa? ¿Quiere unos pantalones nuevos? ¿Guantaletes? ¿Qué necesitan, noble caballero? Llame el género, chaval. What have you got there? Vamos a ver. Vale, no podemos utilizar casi nada. Y esto también. Ya se lo hemos vendido casi todo. Oh, esto es hasta el nivel 40, que es el nivel siguiente, tío. Y de 1000 y pico, ahora es. Es armadura de capitán de la Guardia Ducal de Tousa. ¿Cuánto más? 15. Armadura de capitán de la Guardia Ducal de Tousa. La intermedia. Vale. Hombre, esta está mucho mejor. Y es más 15. Vale, yo prefiero comprar esta. Botas de la gente de la baliza, un 4. Botas de torneo caballero de Tousa. Botas de guardia. Botas de caballero. Botas de capitán. Nosotros hemos elegido el de capitán, ¿no? Sí. Pero claro, deberíamos de coger... Porque estas que les pasa, ¿es de capitán? Bota de oficial. Bota de guardia. Bota de capitán de la Guardia Ducal de Tousan. Más 4. Pero este... es más 6. Yo pillaría este. Y ahora pillaría... Zona oficial. Caballero. De capitán. Este pillaría yo. También. Y ahora los guantaletes. Guantaletes de asalto. Guantaletes de oficial. Caballero. De capitán. Aquí está. Más 4. Lo vamos a pillar. Y esto para sardinilla también. A ver, para el de sardinilla, ¿cuál le pillamos, tío? Que esté guapo. 90, 90, 90. Pero este está guapa, la silla de montar,
Vamos a pillar esta. Y ahora esto es 60. 60. ¿Yo cuál he pillado? Ah, esta la podemos vender. Y a montar de peculiar. Es este. Estas alforjas. Y estas alforjas también son muy buenas, ¿eh? Pero no nos quedan ya monedas. Jejeje. Nos lo hemos gastado todo, chavales. Nos hemos quedado pelados. Nos hemos quedado peladillos. Qué bueno. Cuídate, chaval. En el nivel 40 tenemos un follón de cosas, ¿eh? Para poner. Venga. Se nos queda pillado, pero si hacemos eso se nos despilla solo el juego. Vale. Aquí qué pasa, hay armas. Hostia, aquí está el armero, tío. Show me what you have. Vamos a ver qué espada hay aquí. Hostia, tío. Vale, lo siguiente que vamos a pillarnos son armas, ¿eh? Vale. Ya está, lo siguiente. Aquí no podemos hacer nada porque no... No tenemos money. Farewell. No, see you later. I'll see you later. Vale, pues vámonos. Ok. Por lo menos vamos bien protegidos con la armadura. Y con todo y todo. Vamos por aquí. Ok. Sí, aquí también hay de armadura. Joder, macho, hay de todo, tío, aquí. Bueno, ahora nuestro objetivo es llegar al nivel 40 para poder ponernos la movida que hemos comprado. Qué paisaje más bonito, Uchi, eso, tío, qué paisaje más bonito tiene este DLC, Es para echar fotos, vamos. Para echar fotos sí o sí, vamos. Bueno, tenemos que ir al cementerio. Vamos a ver en el cementerio, a ver qué es lo que nos encontramos, a qué nos vamos a enfrentar. Sí, vaya, vaya, hay mamas to the belly of this. Sí, hombre, pues sí. Guapo el sonido, veraniego total, vamos. ¿Qué pasa aquí? Vale. Vamos a quitarle el sonido del telefonillo que se nos ha olvidado. Ahora ya sí. Pues vamos a seguir, familia. Los indicadores, cementerio de Melechase. Aquí ya estamos ya. Estamos ya en el cementerio. Vale. ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Qué bicho más raro, tío. Vale. Me imagino que tenemos que matar a todos estos de aquí, ¿no? Vale. Ups. Así nos ha dado. ¿Qué hay? ¡Hola, chaval! ¿Pero tú quién eres? ¡Hola, tío!
flipa, ¿eh? ¿Por qué tenemos eso en la mano? Vale, ahora sí. Joder, chaval. What now? Joder, chaval. Vale, pues está ahí. Joder, tío, qué bicho más raro, tío. De verdad, ¿eh? Qué bicho más rarísimo, tío. Hombre, yo quiero ver... A ver qué es lo que te da este bicho. Ay, qué bueno, tío. Sí, te da cosas chulas, ¿eh? Vale. Vamos a comernos algo. Vale. Ahora sí, si meditamos un poquito, pues también nos viene bien. Ah, pues no. No nos viene bien. Vamos a ver quién nos abre. Vamos a ver quién viene. Damn it. Locked. Está cerrado. Way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Vale, será por la cueva seguro. La cueva tiene la entrada aquí. ¿Esto qué es? Taking wars. Victuals are plenty around here. Damn, you're ugly. Damn it. Buah, tío, tenemos que calentar un poquito porque... ¡Epa, epa! Que nos vamos, ¿eh? Por poco nos quitan de en medio aquí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tío, entre los bichos que son feos de cojones... Toma, puñetazo. Vale. Bien. Hemos regenerado. Todos juntos. Vale, para acá que hay. Vale, por aquí podemos entrar, pero vamos a ir por el camino este. Vaya cripta, tío, vaya cripta. Carácter oficial, tío. Nos encontramos armaduras de esas. Ahora sí. Vamos a echarnos agüita que me ha dado sed los bichos a soy. Por poco... Por poquito nos vamos al otro barrio, tío. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested. Este es nuestro amigo el vampiro, tío. That's my preferred state. Tendremos amigos en todos lados. I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Dettlaff wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this?
Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring. Sí, está como viva, ¿no? La mano, ¿no? But Bruxa had taken an interest in it. Ahora este olerá la sangre, pues ya ves tú, te puedes decir hasta de dónde viene. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. Es la mano del vampiro malo, tío. ¿Para qué quiera usar la The mano? hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kermoran, tattered, nearly disintegrated. Gracias a la mano, Memory serves. Kovinaris vamos a poder never managed to prove it atraerlo. worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which COVID. O sea, tenemos que preparar un extracto. Resonance. Once imbibed, it Rever- sends one into a trance reverberación. similar to that induced by narcotics. Joder, anda, el nombre This también, no triggers veas, visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Detlef was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. Vale, ¿cuál es la procedencia del anillo? Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. Claro, el anillo se lo regaló este al malo para que recordara que, hombre, que también se puede ser bueno. Venga, prepara el extracto. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, Uy, we need a perdonad, powerful Uf, occipital abrí hielo de boca. stimulant, effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Ok. ¿La mano la deja ahí? ¿Otro la lleva? Yo, a ver si se va a poner a andar como cosa. Ahora. Se pone a andar como la de la familia Adam. Bonito el cuervo, tío. El cuervo puede ser uno de mis aves preferidas. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him Guapo, and tío, his brother. Vampiro que puede Perhaps controlar they'll find one in al the cuervo, area, tío. And I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Mandrágora, tío. No. No quiero ver nada. Mejor me he dicho Not el really ejército. in the mood for your concoctions.
especially given how they make you say things you'd rather keep to yourself. Remember that aspect very well. Geralt of Rivia, do I detect a guilty conscience? Word is, only those ashamed of the truth seek to conceal it. Not about to fall for that. Forget it. Need a nap, and that's how I'm gonna use this time. Claro, tío. Este nos da un brebaje raro y ahora para qué queramos más. Nos muerde y ahora qué. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the Gracias? Se agradece el cumplido. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the... Vamos allá por la Mountain criatura woods. esa, seguro. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the A una place casa cursed maldita. Bueno, que los has lugareños how creen que whites está survived the trial maldita. unmolested. Tenemos que ir ahí a por una criatura moteada, que es eso de una maldición. Know anything else about this curse? I don't Seguramente recall nosotros much la in particular. maldición esa la hagamos. Really don't attach much importance Y ya to está. such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. O sea, seguramente tengamos que ir a la casa que está maldita, Species thought long quitar la extinct. maldición y ver el bicho ese moteado, no lo sé. Veremos a ver ahora Not a coincidence. a dónde nos lleva. They related. Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing O sea, beyond that. necesitamos la saliva de la criatura. Vale, ¿sabes algo más sobre esa Whites criatura? rarely appear in the woods. Even Ya que less los likely cuervos to han find ido a them in archivárselo, human homes. They inhabit vamos a ver qué es lo que nos wildernesses cuenta or de la- abandoned cemeteries. de la criatura This moteada. might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Aunque Geralt dice que criaturas moteadas no puede haber porque todos sus antepasados la mataron a todas las criaturas moteadas antes de que él naciera. Pero puede ser que haya una, la verdad que es curioso y tengo ganas de verla. Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Vamos a ver ahora. Venga, es hora de hacer una visita a la Let's do criatura. this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Ok, Yes. chao, see you later. Aquí vamos a aprender inglés con este juego también, tío. Tomes. ¿No creéis que lo único que le falta a eso? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. ¿No creéis que lo único que le falta a eso? Que esté doblado al castellano este juego. Para opcionar, lee el bestiario para informar sobre las criaturas moteadas. Pues vamos a ver el bestiario. Que eso siempre es bueno saber leerlo, ¿no? Todas las criaturas. Es bueno, porque aquí te dice qué aceites le afectan. Que todo, vamos. Criatura moteada. Vaya, hombre. Parece como un rey raro. Vale, aceite para necrófago, ok. Igni, mola. Y esta, vale. Pues ya está. Aceite para necrófago. Tenemos el aceite para necrófago a todo esto.
Creo que sí que es este. Vale. O sea, estamos listos y preparados. Para. Estamos listos y preparados para pegarle a la criatura moteada. Oh, hay lobos. Esperamos que hoy no tengamos que matar al lobo. Es algo que... Aunque sean píxeles, como piensan uno, no es agradable. Hay que eliminar lobos. Sobre todo si tienes un lobo como mascota y ves el amor verdadero que muestran. Sin pedir nada a cambio. Vamos, todos los animales en sí, ¿no? Pero cuando lo vives de cerca con un lobo y hay lobos en el juego, pues como que no es agradable tener que eliminarlos, pero se tiene que hacer, se hace, ya está. What's that about? Bien. La armadura es graciosa, ¿sabes? Porque por detrás, un lado del pantalón es azul y otro lado es verde, ¿sabes? Ah, gracioso, sí. Vale, pues ya estamos llegando. Estamos llegando a la casa encantada. Bueno, la casa maldita, ¿eh? No es lo mismo encantada que maldita, ¿no? Poor guests. Never a good omen. ¿Y esto qué es, tío? ¡Huela, tío! Vamos a comernos algo. ¿Ves? Albóndiga. Albóndiga, tío, parece más una empanadilla, ¿no? Vale, aquí tenemos otro. Vale. Busca la guarida de la criatura, ok. Vale. Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. Qué raro. Vea. ¿Quién pone cucharas, tío, ahí? Una criatura moteada. None shall sit and dine with you. Nadie se sentará a tu mesa para cenar contigo. Ninguna de tus cucharas te saciará. Nunca jamás querrás contemplar tu reflejo en un espejo. Parece una maldición, desde luego. Joder, pues ya verás. Parece una maldición, pero de las buenas. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Vale. Vamos a echar un vistacillo. A pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Joder, ahora adición a auténtica colección, ¿sabes? Una colección guapa de cuchara, vamos. Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. ¡Oh! Ahí hay algo. Diario manchado, tío. Vamos a leerlo, ¿no? Llevo unos días sufriendo mareos. Nunca me había pasado algo semejante. Si esto sigue así, aunque no soporto la brujería ni la hechicería, tendré que visitar a una herborista. Los mareos no cesan y lo peor de todo es que también siento dolores tan fuertes que a veces no puedo ver.
He ido al herborista. Una vieja moira repulsiva que me ha mirado como si hubiera visto un monstruo. Me ha dado una maldita mezcla que tengo que tomarme 2 veces al día. No me está sirviendo de nada. Hoy, como cada día, me he mirado al espejo y me he quedado sin palabras. Suelo comprobar que no me haya salido ninguna arruga y que no tenga bolsas en los ojos, pero hoy no hay arrugas, pero habría preferido que las hubiera. Me está saliendo pelo en los pechos, es horrible. Tiene que ser por culpa de esas condenadas hierbas. Fui a romperle los morros al herborista, pero su morada estaba vacía. Debía de saber lo que me ocurriría y se ha alargado. Aunque me quito los pelos, mi familia está empezando a sospechar algo y cada vez crecen más rápido. He intentado sacarme la idea de la cabeza, pero no puedo aguantarlo más. Puede que no fueran las hierbas las que me han llevado a esto, sino una maldición de un viejo mendigo que me quité de encima una vez. Tengo que averiguarlo. Quiero contratar a alguien que pueda encontrar al herborista. No puedo pensar con claridad, cada vez se me hace más difícil escribir. Soledad, sin familia, comer, quiero comer. No hay cuchara buena, cuchara vacía, nada, comer, duele, espejo, mentira, no. Ah, parece un rap. ¿Qué? Aquí, vamos a decirlo todo ya. Poor girl realized she was changing into a monster, recorded it in her diary. Poignant. Cuchara, 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 cuchara. Es gracioso. El espejo roto. Smashed mirror, as if someone couldn't stand to look at Pues vamos a themselves. ver, ¿qué The tal? A monster. ver. The Journal's monster. author, maybe. And the Charlotte baby. No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Uf. 3 muertos. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd Claro. make sense. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again Vale. shall you wish to spy your reflection in the mirror. Más cuchara. His name scratched into this wooden spoon. Romantic. Carta deteriorada. Vamos a leerla también. Joder, no veas si es larga, ¿eh? Vale, pues ya la hemos leído. Right arm bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. No Joder. claw or fang marks. Probably choked to death. Pues vamos para abajo, señores. Actually does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Another spoon. Yep, just as normal as the last Chateau one. Montvalien. Hay que cogerlo, ese tiene que ser un vino bueno. Vale. One I was looking for. White's not particularly tidy. Oh. Table set. La mesa está puesta, la criatura que vive aquí se prepara para un banquete. Aaron, nuestro White that tío. lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying Tira de desperately afilar to de lift nano. it. Lo cogemos. Armadura de oficial, tío. Cauldron's empty, unfortunately. Regis needs some brew. I'm afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Vale, escóndete en un lugar desde el que se vea bien el cardero. Vale, en el armario. Vale. Ya te lo marcan, ¿sabes? No es muy difícil que... Es como que, vale, escóndete aquí. Ya... Meditar. Me encanta. El que pongan la meditación en los juegos está muy guapo, ¿eh? Porque incita también a que meditamos nosotros. Entonces mola. Ahí está, tío. Un moteado, ¿eh? Yo me creía que era un animalillo así como con manchas moteadas, ¿sabes? Y resulta que es... un tío, el rey de las cucharas.
Este es el rey de las cucharas, ellos. ¡Ea! ¡Oh, Dios! Vamos a intentar romper la maldición. Ah, mira, tío, qué bestia. Cómo venía el cardero, tío. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Joder, tío. Tried to bring folk here. Trata de traer a la persona aquí y convencerla de que se sentasen a la mesa contigo, ¿verdad? Bien, voy a ser tu invitado. Tu invitado voluntario. Oh, qué buena, tío. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Vamos a intercambiar la cuchara. Vale, vamos a comer sin usar las cucharas. Vamos a comer sin usar las cucharas. We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Tío, qué guapo, tío. Un imitador, el tío, Open your eyes. You need to see your likeness. Oh, ¿lo vamos a conseguir, tío, o qué? Ya, tío, estamos fatal, Espérate que nos vamos a tomar una cosita que tengo por aquí. Ah, ya estamos en el nivel 40, tío. Creo que es esto, reduce la toxicidad a 0. Vale. Y ahora ya que estamos, nos vamos a poner... Este es el de oficial. Oficial. El de capitán. 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 Vale, y esto es de oficial y este es el de capitán. Ahora sí, chavales, esto sí está muy guapo ahora, Ahora sí. Ahora sí vamos todos guapos, Think it worked. Just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. Esto es opcional, pero siempre me gusta hacerlo porque, claro, nos termina de contar la historia, que es lo que le ha pasado a la bestia moteada, etcétera, etcétera. Hombre, es bonito. Vale. Venga. Uno menos.
Vale. bastard. Ok. Nos falta una por aquí. Ahí abajo. Buah, una nada más, ¿eh? Vale. Yo creo que ahora ya sí que sí. Vale. Creo que ya por aquí ya hay, ¿eh? Shh, easy. Not gonna hurt you. Eat. I must eat. Joder, la tía está fatal, vamos. Pero fatal, fatal. I'll take you someplace safe. Pero darle de comer, chiquillo. Corvo bianco. ¿De qué me suena a mí eso, So I Corvo took her by bianco, the tío? hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. I'm deeply pleased finally to make your acquaintance, sir, though I do regret the specific circumstances. In all the commotion, I fear I neglected to introduce myself. I'm Barnabas Basil Fulton. Anda, es nuestro and by mayordomo, order tío. of the Duchess, I am to serve as your majordomo at Corfo Bianco. Nuestro Nice to meet you, mayordomo. Barnabas Basil. Love to talk more, but got urgent matters to attend to. While I'm gone, please make sure she gets everything she needs. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Pesaba una maldición sobre ella, tío. Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune pues, down ya verás, upon tío. himself. Marlena didn't care a whit for the old O customs. sea, que no le She drove prestó the man ayuda a un off, mendigo saying y she'd rather feed the por leftovers costumbre from ahí her sí feast se to tiene her que dogs. prestar esa, ¿sabes? No se vayan hambrientos. Entonces, The claro. beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, Claro, la tía ya no he come swore con no one cuchara en would su ever wish vida, to vamos. sit and dine with her. Pero en And as su she vida va a had comer más con refused una him the cuchara. crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Voy a darle muchas vueltas para hallar la solución. Deja que te cuente la historia. Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure Claro, out siempre hay que the catch averiguar is. dónde está la trampa. Marlena had spent Ya está, no decades puedes comer looking con for a way cuchara, to pues no lift comas it. con cuchara. Transformed into a white, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? A la armadura le sobra la florecilla esta de aquí, creo, ¿eh? Solutions are sometimes the last No that sé come to qué mind. pensáis vosotros. Besides, when you're a white, Dejádmelo en comentarios o lo que to sea, a find ver. human company for a feast. I imagine so. But most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Cuéntame algo más de este lugar. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? O sea, está en nuestra casa, tío. Who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colourful man of Ketweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cutpurse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say, O sea, tiene un viñedo, pero cortó más cabezas que parras. than there are grapevines in the ducal vineyards.
He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an ¿Cómo engineer in his regularían la early vista de years. las gafas Once retired, he settled here en and esa took época? to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. ¿Enseñar el viñedo? Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Vamos a ver nuestro viñedo. Behold, sir, your estate in all its splendor. Oh, qué bonita, tío. Eso es nuestro, tío. Eso es nuestro. Pretty vast. Vamos a ganar nosotros. Vamos a tope. And Qué now, bonito sir, vivir allow me ahí. to Yo show estoy you a deseando abrir la handful puerta y of pegarme una interesting siesta. details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of majordomos. Vale. My father was a majordomo, as was my grandfather before him, as was my great aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to majordomo. She dragged the rest of the family up the same path. Joder, pues una buena finca, lo que nos han regalado, Y esto es regalado, no tengo que comprarlo nada. Tenemos nuestras The servants' gallinillas. quarters. I occupy the green home. Ah, With esta the es la patients, casa, tío, del she mayordomo. hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help Hombre, stands. claro. Bueno, ¿sabes dónde están todos ubicados en la casa? Y veo que estén bien o no estén bien para mejorar el sitio. Yo pienso que están bastante bien ahí, ¿no? Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. Ah, y plantamos olivos, tío. Es que es muy rollo francés, ¿no? Esto, Don't look at all ¿no? bad now, either. ¿Italiano? No, francés, ¿no? Pero para los olivos. Oh, mira, tío, un pavo real. Qué bonito. Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere. Que todo eso es nuestro, tío. Oldest, aged in oak barrels. It provides for an exquisite wine with Tío, no vaya pedazo de finca, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. Have to try it one of these days. Pero yo quiero ya... Nice well. Lo Picturesque. pozo. Yes, Pintoresco. though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled. Ya se ha secado, el pozo no vale. There's a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. Se bebió el vino para mitigar el dolor. Drank the wine. Porque al saltar se rompió When found las the piernas. next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery Oh, mira, tenemos un in the perro. mountains and began Qué preaching bonito, esto sí the mola, stories of Lebioda. Monsieur Bolius, his wife Nina, kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit Ya tenemos neglected un now. jardín. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation.
Vale. Sí que va a durar aquí el tour este, ¿eh? Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Vale. ¿Qué más nos tenés que enseñar, tío? Qué pedazo de finca, ¿eh? Que es de verdad. Esto te lo regalan en la realidad y flipas, vamos. Pero flipar que flipas. O sea, yo fliparía en colores. Hoy está siendo un día tranquilo aquí en The Witcher. Mira sardinilla ahí, qué bonita. Contenta está. This served as an additional wine cellar. Como bodega adicional en los años de cosecha abundante. Bodega adicional. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Oh, esto va a ser un establo para sardinillas. Lo mejor de lo mejor. Mira, un gato, tío. Gatete. Hala, tío. ¿Por qué no bufan los gatos aquí en The Witcher? Cellars, voila. Las bodegas. En la época de Monsieur Beaulieu se guardaba aquí el vino, pero el barón Rosella se utilizó también para almacenar aceite de oliva. Took the liberty of cleaning El oro líquido, chavales. Aceite de oliva, el oro líquido. Made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Bueno, pues venga, sigamos. En mi casa. Hay que arreglarlo, ¿eh? Hay que ponerlo. Hay que darle una capilla de As pintura. you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it. A certain subtle Un encanto sureño, tío. Que lo han hecho, vaya, como though el it sur, could use tío. a bit of subtle paint. Diga tu mayordomo todo el rato, tío. And welcome Yeah. inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used Ah, for ahora mismo se storage. utiliza como almacén Not a bad de idea. esa At the la moment, the habitación de house is only invitados. minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. Though one must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your Vale, service. con dinero ahí a Think I'll tope. take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Vale, ¿crees que podríamos cometer alguna forma ahora mismo? No, vale, adiós. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Vale, qué bueno, tío. Vale. Pero ahora está muy guapo. Hubiésemos podido usar para dormir también. Pasada, ¿no? Qué bueno, tío. Descansa aquí para conseguir bonificaciones. 60 minutos, un 5% de experiencia adicional durante el combate. Joder. Vale, qué bueno, tío. Esto es nuevísimo, tío. Colocar trofeo. Un objeto en el inventario se puede colocar aquí. Vale. Este es nuestro alijo, que tenemos todo eso. Guapo. Pues esta es nuestra casa. Nos la han regalado, chavales. Esta tía cuando se va a ir de aquí, tío.
Vale, vamos a ver las misiones. Porque me ha cambiado esa. No sé qué hace. Joder, chaval. Ya tenemos aquí. Y a la principal. Estaba mirando las misiones secundarias, tío. Ya. Esto es nuestro, ¿eh? Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Mira, mira. Campesinos ahí arreglándome la fachada. Bien pagado, ¿eh? Y asegurado y todo. Sí, sí. Trabajo bien remunerado. Pues vamos ahí a informar a Regis, compadre. Hoy también haremos una raid, ¿eh? Ahí alguien, ya mismo. Ahora terminamos esta misión, creo ya que haremos una raid para apoyar a alguien. Si tenéis alguna opción o algo, ponedla por el chat, ¿eh? Ok, estamos llegando ya. Yo estoy andando porque ahora mismo, como es un mapa nuevo, pues vamos descubriendo también cosillas, vamos viendo cómo es el paisaje. Porque este DLC lo mejor que tiene, aparte de estar como un colorido más vivo, no lo notáis que es como un color más vivo. También los paisajes son mucho más espectaculares. Hostia, mira los girasoles, tío. Qué guapo. ¿Veis, tío, el paisaje que tiene esto? Dos montañas ahí, están guapísimos, ¿eh? Ya estamos llegando, ¿eh? Ah, porque vamos al cementerio otra vez. La carretilla es la que hemos visto antes por acá igual. Pues esperamos que no tengamos que enfrentarnos, tío, a las plantas esas. Que vaya coñazo de plantas, ¿eh? Esperamos que no se hayan, ¿cómo se dice? Respuneado, ¿no? Venga, hemos llegado aquí a nuestro colega. Nuestro colega, el Vampi. El Vampi de Vampiro. You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Unas criaturas muy serviciales, los cuervos. Serviciales y listas. I try not to overdo it, but they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient too. Reverberación. What about that? El nombre de la poción también, That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists.
Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an Debe ser agitated sangre en estado de state. As I'm certain you perturbación. know, Ok. higher vampires can change Claro, hubiera their sido fácil corporeal sacarle shell. sangre a este, pero no se As puede. our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. All right, so what do you want to do? We shall visit Teshem Mutna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you Joder, will tío. then kill. Tenemos... The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Vale, cuéntame algo más de ese lugar. Teshmamuta. Teshmamutna, tío. It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mutna. O sea, una cámara de torturas para los Cage vampiros, lo que with hay a ahí, tiny tío. special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Venga, vamos. See no reason to dawdle. Teshamutna. Take me there. In a Teshmamutna. moment. Just one last thing. What Puta, was no le that? gusta nada para ver, eh. Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sangurium, Como puta, tío. O a sea, solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering se ha bebido el cuervo, ¿sabes? Your outrage warms my heart, Geralt, but you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Teshem Mutna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Vale. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Ok, tú primero. You lead. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now. How the hell? Pues bueno, familia, voy a ponerme en grande. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a continuar mañana, ¿ok? Only to a higher vampire's blood. Vamos a continuar mañana, voy a poner en grande, mira, sí, mira. Y... ¡pa!
¡Oh! ¡Qué chulo, qué chulo! Bueno, nada, familia, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy una vez más. Es un placer para mí. Lo estamos consiguiendo. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, un placer teneros por aquí. Me ha encantado echar este ratito. Espero que a ustedes también. Muchísimas gracias por lo que me han seguido hoy. MK Mobilet, Funeral Fog 1988 y Maguilla 2013. Muchísimas gracias por ese follow. Muchísimas gracias por ese apoyo. Nos vemos en la siguiente, sí o sí. Ahora vamos a hacer una raid a The Viking O. Uy. Vale. Lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, familia, os dejo con The Viking O. Está jugando a Fallout 76. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Muchísimas gracias,